en cualquier lugar en donde el municipio invierta para que haya la formalidad del comercio. No se le impide el trabajo, sino que el trabajo debe ser hecho como corresponde, con el respeto al medio ambiente, no hacer la basura, ¿verdad? No molestar el tránsito libre de los ciudadanos por las veredas que debían obligarse a invadir la calle. Lo mismo pasó inclusive en la perimetral. Vimos tomas de televisión en que los comerciantes informales invadían por lo menos una tercera o una cuarta parte de la vía, exponiendo su vida por el paso de los vehículos. Y se decía que eran personas pobres que necesitaban trabajar. Es cierto, eso nadie lo niega. Lo que sucede es que hay que darles la oportunidad al trabajo digno en un lugar adecuado. Pero aquí solo lo tomo como una referencia de lo que conocemos todos los días. Preguntémonos qué habrá pasado en el oriente ecuatoriano, en la zona de Paquilla, para que ahora no solo pues vayan con algún aparato. Hay un nombre especial que es cuando el minero artesano toma la sedimentación del río, con aguas del río, y va extrayendo de allí poco a poco las pepitas de oro. Bueno, ahora han llegado a tener hasta retroexcavadoras que ayer los fiscales lograron incautar. Se calcula en $200,000 cada retroexcavadora. Hay un grave problema en Ecuador, un problema estructural, el problema del desempleo, el problema del subempleo que termina siendo desempleo. ¿Por qué? Porque alguien que está subempleado, según la metodología que aplica Byron Villasís, aplica el INEC, alguien que tiene algo de ingreso porque tiene una profesión y está trabajando de manera informal si se quiere, pero como un empresario pequeño, por ejemplo un electricista que hace de contratista. Pero lo que dice la Organización Internacional de Cooperación y el Desarrollo, OCDE, Ecuador tendría hasta un 75% de informalidad. Dice el INEC que está equivocada esta cifra, que no es 75, sino 43% únicamente. Pero aún así, siendo el 43% de trabajo informal, hay una economía allí que está latente, oculta, inclusive de forma ilegal, producto de la pobreza que vive el Ecuador. Eso es innegable. 43% de informalidad o 75% de informalidad. Pero la pobreza en Ecuador es real. Voy a concluir con esta reflexión cuando se habla a nivel ideológico. La informalidad en los últimos tiempos, en los últimos años, fue tomada como una herramienta para vender la ideología socialista y para vender la ideología a ultranza, radical, de la lucha de clases, de los pobres que no tienen empleo, explotados por los ricos o por los empresarios, y que tienen ellos el derecho de lanzarse a las calles, o en este caso invadir una mina, para informalmente explotarla. El gobierno hoy ha dicho que eso es ilegal. Me pregunto, ¿qué relación habría con la ideología del socialismo del siglo XXI? Tendrán por lo menos que aclararnos. Yo voy a leer una pequeña parte del libro El misterio del capital, de Hernando de Soto, autor del Otro Sendero, economista peruano que se convirtió inclusive en asesor de países o de gobiernos en países pobres de África y especialmente de la India, en donde fue a trabajar para ayudar a esos gobiernos a reducir la pobreza. Él dice, considerando al fantasma de Marx, para alguna persona que tenga el libro, página 236, la mayoría de los programas de reformas económicas en las economías pobres podrían en efecto estar cayendo en la trampa de Karl Marx que él previó.
que la gran contradicción del sistema capitalista es que propicia su propia desaparición al no poder evitar concentrar capital en pocas manos, al no permitir acceso mayoritario a los mercados ampliados. Estas reformas van dejando campo fértil para la confrontación de clase, una economía capitalista y de libre mercado para los pocos privilegiados que pueden concretar sus derechos de propiedad y pobreza en diversos grados para un gran sector subcapitalizado que no alcanza a apalancar sus propios activos. Pregunta Hernando de Soto en el siguiente párrafo. ¿Confrontación de clase en estos días y en este tiempo? ¿No se derrumbó ese concepto con el muro de Berlín? Desafortunadamente no, dice el autor. Esto puede resultar difícil de comprender para el ciudadano de un país avanzado, pues allí los descontentos con el sistema viven en bolsones de pobreza, es decir, en pequeños lugares. Pero la miseria en los países en vías de desarrollo y en los que salen del comunismo no se da en bolsones de pobreza, está regada por toda la sociedad. Los pocos bolsones que hay en aquellos países son los de la riqueza, lo que Occidente denomina la subclase. Aquí, en países subdesarrollados, es la mayoría. Y en el pasado, cuando sus expectativas crecientes no eran atendidas, la masa de pobres furiosa ha puesto de rodillas a élites aparentemente sólidas. En la mayoría de los países del tercer mundo, la estabilidad política depende de servicios de inteligencia poderosos y sus élites, con buen criterio, viven amuralladas como en fortalezas. Este tema lo va desarrollando cada vez Hernando de Soto. Y qué pena que a los pobres, a los desempleados, se los tome como un arma electoral para llegar al poder, para cambiar constituciones, para redactar leyes. Pero a la hora de la hora, cuando el pobre se siente con derecho de apoderarse, en este caso, de una mina, así sea concesionada a otra empresa o una empresa, pueden caer inclusive aún en manos de mafias, de personas que les están financiando las retroexcavadoras. Esta es la realidad que está viviendo Ecuador. Les están financiando las retroexcavadoras para explotar a través de la pobreza y de la informalidad un recurso minero que le pertenece al Estado ecuatoriano. Discurso político. Por eso es que decía al inicio, la política es pura cuando se habla con coherencia, con sinceridad. Vamos al corte comercial.